Hoy quisimos compartir este tema con todos ustedes, que lo titulamos Bendita Herramienta, y que tiene que ver naturalmente con nuestro cuerpo, con este organismo físico que Dios nos permite tener para crecer. Y la propuesta es entonces que juntos hagamos un recorrido, un viaje a través de ideas profundas que nos brinda la doctrina de los espíritus y de algunas imágenes, para que a partir de esto, cuando observemos un cuerpo, nuestro propio cuerpo o el de otro, podamos ver más allá de esas apariencias. Y también vamos a compartir hoy esta idea del espíritu inmortal que somos, ¿no? La oportunidad, la posibilidad de el progreso intelectual y moral que tenemos en la encarnación, ¿no? Así que arrancamos. Es esta, ¿no? Sí. Bueno, Kardec en la Génesis, en el capítulo 11, nos comenta esto. Dice, para que el espíritu pueda actuar en el mundo espiritual, en la categoría de desencarnado, o en el mundo físico como encarnado, le es indispensable revestirse de un envoltorio intermediario de naturaleza fluídica. Este espíritu está envuelto, ¿no? Y es lo que lo liga al cuerpo. Nos sigue comentando Kardec en la Génesis, dice, ese envoltorio es semimaterial, es decir, pertenece a la materia por su origen y a la espiritualidad por su naturaleza etérea. Como toda materia, él es extraído del fluido cósmico universal, esta materia primitiva, que en esta circunstancia sufre una modificación especial. Ese envoltorio, denominado perispíritu por Kardec, ¿no? Él nombra a este envoltorio con este nombre, hace de un ser abstracto, que es el espíritu a la comprensión humana, ¿no? Lo vuelve un ser concreto, definido, aprehensible por el pensamiento, se torna apto para actuar sobre la materia tangible, ¿no? Por un lado, este espíritu que es inmaterial y por el otro, el cuerpo, y este periespíritu, que es el lazo, la parte más sutil de este periespíritu se entrelaza con el espíritu y la parte más ostensible de este periespíritu se entrelaza con el cuerpo material, ¿no? Y bueno, ¿y dónde comienza este entrelazamiento, no? En la pregunta 344 del Libro de los Espíritus, Kardec pregunta, ¿en qué momento se une el alma al cuerpo? Y los espíritus contestan, la unión comienza en la concepción y sigue, ¿no? Pero nos quedamos con esto. La unión comienza en la concepción. En el mismo momento en que la gameta masculina, el espermatozoide, ingresa al óvulo y se forma este huevo cigota, ¿no? Esa primera célula, en ese mismísimo momento, desde el mundo espiritual, arquitectos espirituales unen a ese espíritu con esta primera célula y ahí comienza la vida. Sigue en la Génesis, Kardec, ampliando el tema de la encarnación, del proceso encarnatorio, dice, a medida que el germen se desarrolla, ese huevo cigota, la unión se intensifica y es bajo la influencia del principio vital del germen que el periespíritu, poseedor de ciertas propiedades de la materia, se une molécula a molécula al cuerpo en formación, ¿no? Este huevo cigota, ¿no? Cuando se va desarrollando para la multiplicación de la célula, se une con esta matriz periespiritual, ¿no? Molécula a molécula y va moldeando este nuevo cuerpo y este nuevo periespíritu que, bueno, nos va a dar la posibilidad de manifestarnos en este plano y de progresar, ¿no? De aprender.
Bien, entonces, a partir de esta comprensión que nos brindan los espíritus a través de Kardec, llegamos a la posibilidad de tener el cuerpo se desarrolló. Y una vez que lo tenemos, se nos hace necesario comprenderlo porque no somos conscientes de todo este proceso. Vamos a internarnos en este viaje que decíamos un poquitito para ver si llegamos hasta esa unión con el periespíritu, partiendo del cuerpo humano completo. Un viaje rápido. Les pido que estén concentrados para que las imágenes se nos queden grabadas y ocurra este proceso que decíamos, de al momento de visualizar un organismo vivo, un cuerpo humano, poder ver más allá de la apariencia. Ese cuerpo humano podemos analizarlo, profundizar y encontrar una serie de órganos dentro de ese cuerpo. Acá tenemos un ejemplo, el corazón y todo el sistema vascular que lo acompaña. Simplemente un ejemplo, pero tenemos una gran cantidad de órganos y sistemas dentro de este cuerpo. Y vamos a seguir profundizando dentro de él. Ese órgano, o todos los órganos, los encontramos formados de tejidos. Y acá tenemos un ejemplo de esos tejidos. El ejemplo es de la piel, no precisamente del corazón. En esos ejemplos, encontramos las células dentro de ese tejido. Miren cada una de estas celulitas, está formando ese tejido que después pasará a formar distintos órganos y el cuerpo completo. Y seguimos profundizando, y entonces nos introducimos en esa pequeña célula que veíamos recién. Seguimos el viaje. Nos encontramos con la célula completa, el núcleo. Esto es una cuestión figurada, ¿no? Con su membrana plasmática que todos hemos visto en algún momento o estudiado, y todo el citoplasma, las distintas organelas. Seguimos introduciéndonos dentro de este organismo que Dios nos ha dado. Recién decíamos, teníamos la célula y la membrana plasmática, y ahora aumentamos más todavía y nos introducimos en la membrana plasmática, una porción de esa membrana. Y nos encontramos con esta doble capa, la conocida bicapa lipídica, con un montón de proteínas que tienen una gran cantidad de funciones y que le permiten el intercambio con el entorno a la célula. Y esta bicapa lipídica que está formada por lo que se llaman pequeños fosfolípidos, estas estructuras chiquititas que estamos viendo acá. Seguimos introduciéndonos en este viaje, vamos más adentro. Esa proteína que veíamos recién, por ejemplo, esta podría ser perfectamente o cualquiera de estas, la encontramos ahora más ampliada todavía. Y encontramos toda una estructura de una secuencia de péptidos, aminoácidos entrelazados, unos con otros, miren, unos con otros, unos con otros, unos con otros. Cada uno de estos son átomos. Cientos, miles, formando esa proteína. Volvemos a la membrana y ahora vamos a ir acá, miren, a uno de estos, estas cabecitas con estas dos colitas, uno de esos fosfolípidos. Nos internamos ahí y encontramos esto. Acá están las dos colitas. Esta es la membrana que veíamos recién, acá está su estructura, las dos colitas, pero ya lo ampliamos mucho más. Y entonces ya vemos la estructura química, los enlaces entre los propios átomos que forman esa molécula. Cada uno de estos son átomos, miren, toda una secuencia de carbono, 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 hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Aproximadamente unos 150 átomos están formando esa estructura que va en la célula, en su membrana. Pero vamos a seguir avanzando, porque nos vamos a internar precisamente en uno de estos, solo en uno de esos. Y nos encontramos con esto, el átomo, famoso y clásico en esta estructura. Pero miren hasta dónde llegamos, ¿eh? Esta es la estructura clásica del átomo con su núcleo, protones, neutrones y electrones girando en distintas órbitas.
Una estructura desde hace mucho tiempo atrás, decenios atrás. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo en esto y entonces sabemos que ya el átomo no está conformado simplemente de esta estructura, sino que tiene una gran cantidad de partículas subatómicas que todos los días se descubren nuevas y en el que se descubre todo un torbellino de energías que actúan formando incluso estas propias partículas que nosotros vemos acá y que nos parecen materia. Y sin embargo, hay espacios vacíos. Están formadas por otras estructuras más pequeñas aún. Entonces nos encontramos con esto. No se preocupen, no se los voy a hacer estudiar de memoria. No sé. Pero acá encontramos unas cuantas, no todas, pero gran parte de las partículas subatómicas que hoy se conocen. Miren, por ejemplo, acá está el neutrón, acá está el protón, para ubicarnos un poquito en lo que conocemos, viejo, y por acá hay un electrón. O sea que ahí ya algo tenemos de lo conocido, ¿eh? Por acá arriba hay un fotón, o sea, al componente de la luz, parte de energía que conocemos. Miren cómo están formados estos neutrones y protones. Por una serie de partículas. ¿Esto les suenan los hadrones? ¿Del acelerador de hadrones? ¿Les suena? Ese gran acelerador de partículas que produce colisiones y a partir de ahí podemos ir encontrando partículas subatómicas más pequeñas. Miren, lo que conocíamos como protones o neutrones, en definitiva está formado por partículas como estas, por ejemplo. Algunas son estables, otras inestables, infinidad de partículas. Los bosones, el bosón de Higgs, famoso, teorizado en el siglo pasado, hace bastante tiempo, y comprobado en laboratorio hace poquito, en este milenio. Infinidad de partículas y de energía. Entonces nos damos cuenta que ese átomo que nosotros concebíamos como una estructura, materia, que tenía sus movimientos pero muy estanco, nos damos cuenta que en realidad es un torbellino de partículas de energía. Muchas conocemos y seguramente hay una gran infinidad que no conocemos aún en ese microcosmos que nos falta aún por descubrir y por penetrar. Es en esta estructura de energías absolutamente dinámica en la que se ensambla ese periespíritu del que hablaba Omar recién y que nos permite acercarnos un poquitito. ¿Quién sabe qué tan lejos está aquella partícula elemental primitiva, el fluido cósmico universal, de la que nos hablan los espíritus, que nos trae Kardec, y que nos permite, como espíritus, utilizarnos de la materia para progresar? Queríamos traerle con Claudio unos ejemplos prácticos de esto que venimos hablando, de cómo el espíritu a través del perispíritu va plasmando, ¿no?, en la materia sus características. Y ahora vamos a... Acá tenemos unos muchachos, estaban en 4 o 5 años atrás, se estaba haciendo el 6, las columnas ahí, y bueno, previo a la charla de adolescentes, podemos ver la mirada de cada uno de ellos, ¿no? Cada uno imprimiéndole al cuerpo una postura, la mirada también, una forma, las facciones del rostro, el semblante de cada uno, ¿no?, de estos amigos, algunos con más cara de picardía que otros, ¿no? Y ahora vamos a pasar a Rodrigo, que estaba ahí, pero ya más contemporáneo, ya más grande, acá en la clase de alfabetización. Podemos ver cómo el espíritu de Rodrigo se manifiesta en esa mirada pícara que tiene, bastante vagoneta, podemos decir, del Rodri, pero también
envuelto en ese semblante de cariño también de la profe, de los guías, ¿no? En este momento que son unos minutos, unos 20 minutos de aprendizaje del DAL en aquella época, ¿no? Y además podemos pensar que nuestro amigo en espíritu, a través de este esfuerzo, de este trabajo de estar con la profe, ahí pensando y repensando, teniendo los estímulos de la escritura, utilizando el lápiz, escuchando la fonética de la profe, el cariño, el acompañamiento, teniendo esta bendita oportunidad de volver a alfabetizarse, de volver a poder escribir y escuchar. Se quieren quedar con él, ¿no? En vez de con nosotros. Sí, ya sé. Pero bueno, después se los prestamos. Tienen que ir a visitarlos a Altos de San Lorenzo, a La Plata. Ahí se los ven personalmente. Eso sí, tienen que correr, ¿eh? No se vayan a creer que los van a agarrar así nomás. Decía Omar recién, imprimiendo en el cuerpo de estos amigos. Nosotros sabemos entonces, a partir del conocimiento que nos brinda la doctrina de los espíritus, la doctrina espírita, que es el espíritu el que se utiliza de esta herramienta bendita que es el cuerpo. Aquí tenemos remarcado el cerebro, este órgano tan particular, en el que encontramos el comando de la vida orgánica. Dentro de ese cerebro encontramos las neuronas tan estudiadas y aún desconocemos tanto. Esas neuronas tienen particularidades muy especiales. Hace años atrás se pensaba que era una estructura estanca, que morían las células y no se podían recuperar, que cada una tenía una función específica y eso era así para siempre. Y hoy se sabe que eso es totalmente dinámico, muy diferente a lo que se pensaba. Si bien hay estructuras, hay lóbulos, hay zonas, hay centros nerviosos específicos, pero el cerebro humano tiene una gran maleabilidad, incluso independientemente de la edad. En edades avanzadas, ese cerebro no solo se regenera, sino que además se moldea. ¿Y qué implica esto? Que en definitiva es el espíritu el que le imprime, es el espíritu el que piensa, porque el pensamiento es un atributo del espíritu. Es el espíritu el que siente, es el espíritu el que recuerda. Los recuerdos no están encerrados aquí dentro de una serie de neuronas. Está en el periespíritu y le pertenece al espíritu. El razonamiento, los sentimientos, el amor, todo, las decisiones, todo eso está en el espíritu, le pertenece al espíritu. Por este entrelazamiento del que hablábamos recién, que le permite el periespíritu, el espíritu actúa sobre el organismo físico, es decir, le sirve como una herramienta pasajera para progresar. Es tan así que estructuras que en determinado momento se generaron porque a medida que el ser aprende, esas sinapsis, esas conexiones neuronales se van intensificando en un sentido y se van inhibiendo o retrayendo en otro sentido, dependiendo de lo que el ser haga de su vida. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un hábito, tenemos una estructura neuronal facilitadora de ese hábito. El hábito es del espíritu, pero ese hábito se plasma en las neuronas, intensifica sus redes en tal sentido y por lo tanto ese hábito no solo que está arraigado en el espíritu, está arraigado en el periespíritu y además está arraigado en el sistema neuronal. Cuando queremos modificarlo cuesta porque hay que ir para atrás con todo eso, pero es posible porque las neuronas pueden rediseñarse, pueden, a partir de la decisión del espíritu, desentrelazar esas conexiones neuronales en un sentido y producirlas en otro sentido, a partir de la voluntad del espíritu que es el que está decidiendo. Esto
es una posibilidad bendita que tenemos y que debemos utilizar. Bueno, Juana, en Días Gloriosos, justamente tiene que ver con hábitos. Nos recuerda esto que nos decía Jesús. Jesús siempre recomendaba a aquellos que curaba que se cuidasen, evitando pecar, es decir, atentar con el equilibrio de las leyes a fin de que no le sucediera algo peor. Jesús, aparte de curar a muchos, los invitaba a la reforma moral, diciendo, no vuelvan a pecar, no vuelvan a cometer ese error. Y nos marca acá Jesús simple y contundente, no solo lo motiva a cambiar de hábito, sino que marca que la causa de la enfermedad que se plasma en el cuerpo, la causa es moral. Entonces le dice, no lo hagas más para que no te suceda algo peor, ¿no? Jesús siempre tan simple y tan concreto. Y Juana, también siguiendo en Días Gloriosos, nos pone la propuesta opuesta, ¿no? La visión materialista, esto que nos plantea Jesús. Nos dice, la visión materialista con respecto al ser humano, con su propuesta fatalista sobre el determinismo biológico, presenta en su esencia una importante contribución de estímulo a la insensatez, perversidad y a la desestabilización moral, por liberarlo de cualquier responsabilidad ante los acontecimientos cotidianos de su vida. Y ampliando esto, Juana dice, guiado por los automatismos bioquímicos del cerebro, generan el reduccionismo que le impulsa a hacer aquello que se encuentra diseñado en lo recóndito de su constitución neuronal, ¿no? Ampliando la idea materialista, ¿no? Y nos dice, Juana, ciertamente no se puede desconsiderar las contribuciones de la bioquímica cerebral en la existencia humana. No obstante, eso no constituye la causa única de éxito o del fracaso, de la moralidad o de la decadencia, en razón de encontrarse en esas neuronas estructuradas en el mensaje que proceden de los tejidos más sensibles del perispíritu, en el cual las redes que lo conforman tienen su génesis en las conquistas y en los daños operados por el espíritu, ¿no? Lo mismo que nos señalaba Jesús, ¿no? Y para concluir, Juana, en Días Gloriosos, en esta parte nos dice, por ser la conciencia una conquista del espíritu y no una secreción neuronal, tal conocimiento altera el cuadro de la responsabilidad del ser con él mismo, con la vida y con la humanidad, por cuanto le confiere el discernimiento, la lucidez y la libre opción de actuar, de construir su vida, de construir el camino hacia la felicidad, que es la que todos apuntamos. Decíamos hace un ratito entonces, y para ir ya cerrando, que los invitábamos a este recorrido a través de estas ideas profundas que nos brinda la doctrina espírita y de estas imágenes para que se nos queden de alguna forma bien grabadas, para que a partir de ahora podamos, cuando vemos nuestro propio cuerpo maravilloso o el de otro ser, poder ver más allá de esas apariencias y poder llegar a comprender cómo nosotros, espíritus, acompañados de nuestro periespíritu, podemos actuar sobre la materia, podemos dominarla, podemos valernos de ella para crecer, para progresar, para aprender, para cambiar lo que haya que cambiar, porque nada nos limita en ese sentido. Agradecidos por esta herramienta bendita. Los invitamos
Me gustaría, Señor, me gustaría decir que amo la vida, que es bella y consentida. Muchísimas gracias, Señor, por la posibilidad de mirar, por la mirada mía. Muchísimas gracias porque puedo contemplar la tierra, el cielo, el mar, porque puedo contemplar los colores que tienen todas las flores. Gracias, Señor, porque puedo mirar. Gracias, Señor, porque esta posibilidad bendita. También me doy cuenta que al costado mío hay amigos, hay seres que no pueden mirar, que viven en la oscuridad, que sufren la soledad. Y yo oro por ellos, porque tengo la seguridad de que en la vida de mañana estos seres volverán a mirar. Señor, te doy gracias por mis oídos, porque puedo escuchar las canciones del cancionero, la música de los inmortales que se escucha una vez y no se olvida jamás, la música de la melodía que tiene la naturaleza, el sufrimiento del pueblo. Y me doy cuenta, Señor, que al lado mío hay seres que son sordos, que no pueden escuchar, que no tienen la posibilidad de disfrutar de la música. Y yo, Señor, oro por ellos. Le pido, en la certeza que tengo, que sé que en la próxima vida tendrán la posibilidad de oír. Gracias, Señor, porque tengo la posibilidad de hablar, por las voces que enseñan, que alfabetizan, por la voz que canta, por la voz que alfabetiza. Señor, gracias por la voz que murmura ternura. Gracias, Señor, porque puedo hablar. Porque sé que hay otros que no pueden, Señor, que sufren afasia, que no pueden cantar de noche, que no hablan de día. Y yo oro por ellos, porque sé que en la próxima vida ellos podrán cantar. Señor, gracias por las manos mías, por las manos que abrazan manos, por las manos de ternura, por las manos que libertan de amarguras, por las manos que aprietan manos, por las manos de sinfonías, de psicografías, de poesías, de cirugías, por las manos que limpian el sudor de los enfermos, por las manos que cuidan a la vejez, por las manos que sostienen a un bebé en el seno ajeno. Gracias, Señor, por mis pies, porque puedo caminar. Yo veo, Señor, que hay otros que no pueden, Señor. Y yo oro por ellos, Señor, porque tengo la convicción que después de esta expiación, en la próxima reencarnación, podrán bailar. Te agradezco, Señor, por la posibilidad de un hogar. Es tan maravilloso tener un hogar, que no es importante que sea una mansión, una simple casita en una villa miseria, un dúplex, una casa en el camino, que sea lo que sea, pero que haya en ella la figura del amor. Que un amor de madre, de padre, de mujer, de marido, de hijo, de hermano, alguien que me tienda una mano, porque es tan difícil vivir en la soledad, aunque sea un perro que me haga compañía. Pero, Señor, si yo no tengo nada ni nadie, ni tengo un techo con que me cubra, ni tampoco una cama para acostarme, ni así reclamaré. Señor, yo te diré, muchísimas gracias, Señor, porque nací. Muchísimas gracias porque creo en ti. Muchísimas gracias por tanto amor que me diste. Por sus oídos, muchísimas gracias. Gracias. Rezamos.